Vamos a estructurar esto de modo tal que tomemos un caso representativo. Voy a comenzar desarrollando un caso representativo de críticas que se hacen desde el ateísmo y cómo refutar tales críticas. Cuando digo un caso representativo, en específico me refiero al que es el autor ateo más conocido del mundo, Richard Dawkins, quien es un biólogo británico y autor de varios libros sobre ateísmo. Más que ser conocido él por su labor científica como biólogo, es conocido por su labor de escritor como ateo. Entonces, lo que voy a pasar a desarrollar es, de forma puntual, explicar algunos de los argumentos ateos de Richard Dawkins y pasar a darles respuesta. Y luego podemos entrar ya a un diálogo, a una dinámica de preguntas y respuestas en virtud de lo que vaya surgiendo. Pues bien, dicho esto, sobre Richard Dawkins tenemos que, siendo el ateo más famoso del mundo, hay que señalar con mucha claridad que él no es para nada el ateo de más nivel intelectual. Lamentablemente, la gente en general suele seguir a personas que le dan mensajes demasiado simplones, muy sesgados y todo ello. Y en virtud de esto, académicos ateos de mucha más profundidad intelectual, como por ejemplo el filósofo australiano Graham Oppy, no tienen tanta difusión. Yo, en mi libro Dios existe, publicado en 2016, me he ocupado fundamentalmente de argumentos ateos de un tanto más de sofisticación intelectual. Sin embargo, sí es importante dar respuesta a argumentos como lo de Richard Dawkins, en virtud de que se han extendido bastante y en gran parte las objeciones que suele plantear la gente no son de la sofisticación intelectual que a veces discuten los filósofos en las revistas académicas, sino más bien objeciones planteadas muchas veces desde el desconocimiento y el prejuicio, pero tal desconocimiento y prejuicio tiene que ser evidenciado y refutado. Bien, dicho eso, voy a basarme en dos obras de este autor, su libro El relojero ciego y El espejismo de Dios. Voy a dar un conjunto de citas específicas y dar mis respuestas. Como primer punto, he de explicar lo que yo considero una fe de parte de Richard Dawkins. Él no cree en Dios, pero él es un hombre de fe porque tiene fe en la evolución, en la teoría de la evolución. Ahí prácticamente está cifrada su fe de la explicación del conjunto de la realidad. Efectivamente, él en su libro El relojero ciego escribe lo siguiente, abro cita: aunque parezca lo contrario, el único relojero que existe en la naturaleza es la fuerza ciega de la física, aunque desplegada de manera especial. Un verdadero relojero tiene una previsión, diseña sus engranajes y muelles, y planifica las conexiones entre sí, con una finalidad en mente: la selección natural, el proceso automático, ciego e inconsciente que descubrió Darwin, y que ahora sabemos que es la explicación de la existencia y forma de todo tipo de vida con un propósito aparente, no tiene ninguna finalidad en mente. No tiene mente ni imaginación, no planifica el futuro, no tiene ninguna visión, ni previsión, ni vista. Si puede decirse que cumple una función de relojero en la naturaleza, esta es la de relojero ciego. ¿Por qué habla de relojero ciego Richard Dawkins? Lo que pasa es que hay un autor del siglo XIX, William Paley, que planteaba un argumento para la existencia de Dios a partir del diseño. Decía que así como podemos ver un reloj, y eso nos llevaría a inferir la existencia de un relojero, del mismo modo, al ver el mundo, el universo, la naturaleza, inferiríamos la existencia de alguien que diseñó eso. Lo que va a decir Richard Dawkins es que no hay ninguna fuerza de un Dios conscientemente diseñando el universo o la naturaleza, sino que simplemente todo se habría dado por un conjunto de procesos ciegos, sin intención ni propósito, y que al final de cuentas el conjunto de la vida sería explicable por el mecanismo de la evolución. En el mismo libro, más adelante, Dawkins va a decir: la teoría de la evolución mediante una selección natural acumulativa es la única teoría que conocemos, en principio, capaz de explicar la existencia de una entidad compleja organizada. Incluso si la evidencia no la favoreciese, sería todavía la mejor teoría disponible. La selección acumulativa, mediante una graduación lenta y gradual, es la explicación, la única sobre la que se puede trabajar.
de las que se han propuesto en algún momento para explicar la existencia de la vida con un diseño complejo. Fin de cita. Entonces, vemos que no es descabellado hablar de una fe en la evolución de parte de este escritor ateo. Por ejemplo, él dice que esta es la única explicación sobre la que se puede trabajar. No dice simplemente que sea al presente, ¿no? Y dice que incluso si la evidencia no le favoreciese, sería todavía la mejor teoría disponible. Ese tipo de actitud dogmática con respecto a una teoría científica no es una actitud científica. Entonces, para empezar, debemos considerar que la teoría de la evolución es una teoría científica. Tiene un conjunto de validación dentro del rango científico, pero ponerlo al nivel de centralidad, seguridad, persistencia y fuerza que lo hace Dawkins no es algo que esté científicamente legitimado. Se basa más bien en los presupuestos filosóficos que él tiene, con los cuales se aferra a la teoría de la evolución. Epistemólogos serios, es decir, filósofos de la ciencia no creyentes, como por ejemplo Mario Bunge, en su famoso libro La ciencia, su método y su filosofía, nos van a decir que las proposiciones de la ciencia son provisionales y falibles. En consecuencia, no podemos decir que una teoría necesariamente es la mejor, incluso si la evidencia no le favoreciere. Epistemólogos serios como Thomas Kuhn saben que si eventualmente se generan demasiadas anomalías, es decir, demasiadas observaciones contra lo que plantea una teoría, entonces esta debe tener un quiebre y debe haber un cambio de paradigma científico. Pero vemos a Dawkins entonces aferrado a la teoría de la evolución con fe. Ahora, para mí propiamente el enfoque no es tanto atacar la teoría de la evolución. Yo ni siquiera necesito ponerme a atacar la teoría de la evolución en sí. Lo que yo aquí estoy desdeñando es el evolucionismo de Dawkins, es decir, no una actitud científica, sino ideológica de aferrarse a la teoría de la evolución y proponerla como prácticamente omnipotente en un sentido explicativo. Y él hace esto como para dejar a Dios fuera. Sin embargo, resulta que esto es un total despropósito porque no hay ninguna incompatibilidad intrínseca, al menos entre el teísmo en general, y que pueda haber un mecanismo evolutivo. Dawkins dice basarse en la evolución darwiniana. No obstante, el propio Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, sexta edición, nos dice lo siguiente, abro cita: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador en unas pocas formas o en una sola. Fin de cita. Entonces, uno puede discrepar de la teoría de la evolución, pero incluso si fuera cierto el mecanismo evolutivo, no es necesariamente incompatible con la existencia de Dios, y así lo entendía el mismísimo autor de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Adicionalmente, resulta que los cosmólogos John Barrow y Frank Tipler, en su libro El principio cosmológico antrópico, listan 10 pasos en el curso de la evolución humana, y todos ellos son extremadamente improbables. Y tomando en cuenta el tiempo que ha pasado, calcularon que la probabilidad de la evolución del genoma humano estaba en un lugar entre 4 a la menos 180 a la 110.000 y 4 a la menos 360 a la 110.000. ¿Cómo entender esto? Cuando tú tienes un número elevado a la menos algo, significa que es 1 dividido entre eso. Entonces, como 4 a la 180 elevado a su vez a la 110.000 es un número gigantesco, 1 dividido entre ese número gigantesco sale un número muy pequeño, lo cual implica que el hecho de que el mecanismo evolutivo haya funcionado hasta converger, por ejemplo, a una estructura de información tan específica y compleja como la del genoma humano, es algo tan improbable que explicarlo puramente apelando a causas ciegas, a un relojero ciego, es irrazonable. Entonces, podríamos, incluso más allá de hablar de un diseño inteligente en contra de la evolución, se puede hablar incluso de un diseño inteligente en la evolución. Porque al final de cuentas, para que incluso el mecanismo evolutivo pueda dar lugar a algo como la complejidad específica del genoma humano, la improbabilidad es tan grande que por azar no se va a explicar. Bien puede una mente consciente como Dios estar detrás de esto. Adicionalmente, la teoría de la evolución, simplemente de ser válida, explicaría cómo la vida se transforma, cómo la vida cambia y se adapta.
pero no explica el surgimiento mismo de la vida. Y esto es un serio problema porque resulta que para que surja vida se requieren unas condiciones cosmológicas tan específicas que es irrazonable pensar que se hayan dado al azar. Mucho más razonable es pensar que hay una mente consciente como Dios ajustando esto, lo que se conoce como el ajuste fino del universo, según dicen los cosmólogos. Si alguien duda de esto que estoy diciendo, le cito a un astrofísico ateo, Stephen Hawking, quien en su libro Historia del Tiempo, capítulo 8, dice lo siguiente, abro cita: si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiese sido menor, incluso en una parte en 100.000 billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado nunca su tamaño actual. Para que funcione todo el mecanismo de la evolución biológica al que apela Dawkins, primero debe darse vida. Y para que se dé vida, el universo no debería haber colapsado en los primeros microsegundos de existencia. Pero el propio ateo, Stephen Hawking, nos está diciendo que si la velocidad inicial de expansión del universo hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que fue, el universo no hubiera llegado a una expansión suficiente como para que, por ejemplo, se pueda dar planetas y el mecanismo de la evolución biológica. En consecuencia, la apelación de Dawkins a la evolución no logra descartar a Dios, y más bien termina, cuando se examina, dándonos elementos para llegar de nuevo hacia Dios. Ahora, vamos a ver lo que Dawkins plantea como la gran objeción a la existencia de Dios en su libro El relojero ciego. Él escribe lo siguiente: cualquier Dios capaz de diseñar algo tan complejo como la maquinaria duplicadora del ADN proteína, de una forma tan inteligente, debe haber sido al menos tan complejo y organizado como la propia máquina. Explicar el origen de la máquina del ADN proteína, invocando un diseñador sobrenatural, es no explicar nada, ya que deja sin explicación el origen del diseñador. O sea, para Richard Dawkins, el gran argumento en contra de la existencia de Dios es que si apelamos a Dios como un diseñador para explicar la naturaleza, todavía podemos preguntar, ¿y quién diseñó al diseñador? Ese es su gran argumento. Sin embargo, hay que decir que el argumento de Dawkins falla gravemente porque él pues cae en una enorme ignorancia de cuestiones filosóficas y metafísicas. A ver, ¿por qué es que la naturaleza requiere una explicación tipo de diseño? Porque la naturaleza está compuesta por muchas partes físicas que podrían haberse organizado de distintos modos, y el hecho de que se organicen de un modo en particular requiere de una explicación. Por ejemplo, si uno encuentra un conjunto de fichas con letras tiradas al azar, supuestamente, pero encuentras que las fichas están organizadas de modo tal que dice: ¿qué tal? Buen día, ¿la pasaste bien hoy? Uno tendría que estar loco para decir que las fichas se ordenaron así al azar. Más bien diría que, precisamente como habrían podido tener tantas organizaciones específicas como estructuras físicas, el hecho de que hayan formado una frase con sentido nos lleva a pensar de que alguien inteligente estuvo detrás de ordenar eso. Entonces, la razón por la cual la naturaleza exige una explicación en términos de una mente inteligente que le haya dado su orden es porque está compuesta de un modo tal que podría haber sido de formas distintas y es un conjunto de organización de partes compleja. En cambio, ¿se cumple esta condición para el caso de Dios? No. Dios no es un ser físico con una organización físicamente compleja que requiera ser explicada por un diseñador. Dios no tiene partes. Dios no es un ser físico con partes físicas. E incluso en el teísmo clásico se plantea que Dios ni siquiera tiene partes metafísicas. El más importante de los pensadores teístas, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 3, artículo 7, respuesta, nos dice: dado que en Dios no hay composición ni partes de cantidad, porque no es cuerpo, ni composición de forma y materia, ni de naturaleza y supuesto, ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente, queda claro que Dios no es compuesto de ningún tipo, sino completamente simple. Entonces, cualquiera que esté informado mínimamente de la metafísica teísta sabe que lo que plantean los teístas, al menos en el teísmo clásico, en la posición estándar de teísmo, la posición tradicional del cristianismo, es que Dios es absolutamente simple en el sentido ontológico, es decir, no está compuesto por partes y por lo tanto no requiere ser explicado por una especie de diseñador.
Así que el argumento de Dawkins simplemente falla por tener una mala comprensión de qué se trata Dios. Luego, encontramos que adicionalmente Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, tiene críticas pésimas a los argumentos del teísmo cristiano. Voy a leerles solo 2 ejemplos para que vean el bajo nivel intelectual en el que caen sus críticas. En esta ocasión salgo del libro El relojero ciego y paso a su obra El espejismo de Dios, que en el nombre original en inglés sería The God Delusion. Bueno, en el capítulo 3 de esta obra, Dawkins nos dice lo siguiente. Antes de eso, les pongo contexto. Dawkins está pretendiendo criticar las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, a quien ya mencioné que sería el pensador teísta más importante de la historia, planteó 5 formas de demostrar la existencia de Dios, a partir del movimiento, de la causalidad eficiente, de la contingencia de los seres, de los grados de perfección de las cosas y del orden de la naturaleza. A partir de esos 5 puntos de partida, por medio de un proceso deductivo que es largo explicar aquí, pero yo tengo material publicado y videos en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, donde pueden encontrar esto desarrollado con detalle, pero a partir de esos puntos de partida, Santo Tomás llegó a la existencia de Dios como el primer motor inmóvil que explicaba en última instancia el movimiento. La causa primera, causa incausada, que explicaba en última instancia la causalidad eficiente que observamos. El ser subsistente o ser necesario, que explica en última instancia la contingencia de los seres de los cuales tenemos experiencia. El ser perfectísimo, perfecto en esencia, perfección en esencia, tal que sustenta ontológicamente las perfecciones que observamos en diversos grados. Y finalmente, la mente inteligente ordenadora detrás del orden que observamos en la naturaleza. Entonces, esas serían las 5 vías para llegar a la existencia de Dios. Dicho esto, Dawkins se pone a criticar la 4ª vía, por ejemplo. En la 4ª vía, para demostrar la existencia de Dios, Santo Tomás parte de que nosotros observamos diversos grados de perfecciones en las cosas. Luego Santo Tomás se va a preguntar si estas cosas tienen la perfección por sí mismas o en virtud de otro ser. Y se encuentra con que si tuviesen la perfección por sí mismas, las cosas que observamos agotarían toda la perfección. Porque si tuviesen la perfección en esencia, no les faltaría nada de lo que es propio de esa perfección. Sin embargo, nosotros encontramos que las perfecciones son diversas. Por ejemplo, cuando decimos, esta es una buena música, y después, esta es una buena comida, y luego decimos, ese es un buen hombre, vemos la perfección de la bondad, pero se aplica de modo diverso. El modo de ser buen hombre no es el mismo que el sentido en el cual decimos que esta es una buena comida, y el modo en que decimos que esta es una buena comida no es el mismo que el sentido en el cual decimos que esta es una buena música. Entonces las perfecciones se dan de modo diverso en las cosas. Ninguno agota la esencia de la perfección bondad. Y por esa vía Santo Tomás entonces va a colegir que las perfecciones diversas que observamos en los entes, al no dárselas ellos mismos, requieren de un ente que en sí mismo tenga la perfección por esencia, las diversas perfecciones por esencias, y ese ser perfectísimo, que sería la base ontológica, la base del ser para las perfecciones, es el que conocemos con el nombre Dios. Por lo tanto, Dios existe. Esa sería una explicación muy sencilla y rápida de la 4ª vía de Santo Tomás. Richard Dawkins va a plantear la siguiente objeción. Entonces, vuelvo. El espejismo de Dios, capítulo 3. Abro cita. ¿Es esto un argumento? Usted podría decir que la gente varía en hediondez, pero que nosotros podemos hacer la comparación solo en referencia a un máximo perfecto de hediondez concebible. En consecuencia, obligatoriamente, debe existir un ser prominentemente hediondo sin par, y nosotros lo llamamos Dios. O sustituir cualquier otra dimensión de comparación que a usted le guste, y derivar una equivalente conclusión fatua. Fin de cita. A ver, vamos a examinar esta hediondez de Dawkins, o esta cuestión de la hediondez que plantea Dawkins. Hay que decir simplemente que es una falacia ad ridiculum. La falacia ad ridiculum consiste en ridiculizar la postura contraria que pretende refutar, en lugar de refutarla con base en lo que ésta en verdad dice. Lo que pasa es que Dawkins está tomando como ejemplo la hediondez. La hediondez es oler mal. Y el hecho de oler es algo físico. Son los seres físicos
los que por ciertas características huelen mal y se percibe físicamente de modo desagradable el olor. Eso es la hediondez. Entonces, claro, lo que quiere hacer Dawkins con la cuarta vía es decir que si la hediondez es una característica, entonces tiene que haber un ser hediondísimo. Aquí Dawkins muestra que no entiende lo más mínimo el argumento, en primer lugar porque la hediondez de por sí no es una perfección, la hediondez es algo desagradable. En cambio, el argumento de Santo Tomás se basa en perfecciones, no en imperfecciones. Pero más importante y fundamental aún es que el gran equívoco de Dawkins está en que quiere poner las cosas en términos físicos, como la hediondez, como oler mal, cuando Santo Tomás no se está refiriendo a las perfecciones físicas de ser grande o musculoso, o fuerte, o con una mirada aguda, o cosas así. Santo Tomás se está refiriendo a perfecciones metafísicas. Y esto queda claro para cualquiera que se haya tomado el trabajo de leer y entender bien las 5 vías tomistas de la fuente original. Parece que Dawkins, el intelectual ateo más reconocido del mundo, o no se tomó el trabajo de leer directamente Aquino, o no le alcanzó la mente para entender lo que realmente decía Aquino. Es decir, no le dio la comprensión de lectura suficiente para esta cuestión. Porque Santo Tomás en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, dice: la cuarta vía se toma los grados de perfección que se encuentran en las cosas, pues se encuentran en las cosas algo más o menos bueno, más o menos verdadero, más o menos noble, y así con otras perfecciones semejantes. Santo Tomás en ningún momento está hablando de cosas de tamaño, de color, de olor, de sabor, sino las perfecciones de las cuales habla son las de la bondad, la verdad, la nobleza ontológica, etc. Es decir, perfecciones metafísicas. Así que Dawkins, desde una ignorancia total de la filosofía, desdeña la filosofía. Y bueno, él mismo se hunde en tal equívoco. Para cerrar, una última cita, de nuevo, del libro El espejismo de Dios, capítulo 3. De nuevo les pongo el contexto. Ya he hablado un poco de un argumento para la existencia de Dios, la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino. Ahora, para un cristiano, en un marco de teísmo cristiano, se plantea la cuestión no meramente que Dios exista como un ente general allí, ontológico y punto, sino que este Dios tiene que haberse encarnado en Jesucristo. Esa es la proposición distintiva del teísmo cristiano. Pues bien, un argumento para probar eso es el trilema de Lewis. Yo tengo una conferencia como de 1 hora explicando y defendiendo el trilema de Lewis. Lo encuentran en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Pero en todo caso les hago una presentación muy rápida. Primera instancia, tenemos que Jesucristo históricamente habría afirmado ser Dios. Pero si Jesucristo afirmó ser Dios, eso nos deja 2 posibilidades: que lo sea o que no lo sea. Si Jesucristo, afirmando ser Dios, estaba en lo correcto, decía la verdad, entonces Jesucristo es Dios y el cristianismo es la religión verdadera. De otro lado, si Jesucristo, al afirmar que era Dios, estaba en lo falso, hay 2 posibilidades: que él estuviese consciente de que eso era falso, con lo cual Jesús tendría que haber sido un mentiroso, porque alguien que dice que es verdad algo que uno sabe que es falso, está mintiendo. De otro lado, si Jesús no estaba consciente de que eso era falso y aún así lo dijo, tendría que haber estado loco. Porque vamos, ¿qué pensarías tú de alguien que te diga que es Napoleón Bonaparte o Isabel I? Que está loco. Si alguien te dice sinceramente que es Dios cuando no lo es, y se lo cree sinceramente, tiene que estar loco. Entonces, en el trilema de Lewis, las únicas 3 alternativas razonables para la identidad de Jesús en vista de sus afirmaciones es que efectivamente sea Dios, o que sea un loco o un mentiroso. Luego, en el trilema de Lewis, que no me da tiempo de desarrollar aquí, se muestra que es irracional pensar que Jesús sea un loco o un mentiroso. Por lo tanto, la opción más razonable es que sea Dios. Frente a este argumento, Richard Dawkins plantea la siguiente objeción. Un argumento común, atribuido entre otros a C.S. Lewis, establece que, debido a que Jesús afirmó ser hijo de Dios, él debe haber estado en lo correcto, o sería un loco o un mentiroso. Loco, mentiroso o Dios. El trilema oferta es risiblemente inadecuado. Una cuarta posibilidad, demasiado obvia para necesitar ser mencionada, es que Jesús estuviese honestamente equivocado. Abundantes personas lo están. Fin de cita. Aquí tengo que decir que la objeción de Dawkins es risiblemente inadecuada. Es una objeción absurda, porque Dawkins pretende plantear como posibilidad adicional, además de loco, mentiroso, Dios, que Jesús haya estado honestamente equivocado. ¿Qué pensarían ustedes
si yo afirmo ser Dios y creo que lo soy, honestamente creo que soy Dios encarnado y estoy equivocado. Entonces yo estaría honestamente equivocado y yo de verdad me lo creo. ¿No dirían que estoy loco acaso? Evidentemente, si uno creyese honestamente que es Dios cuando no lo es que está recontra loco. En consecuencia, Dawkins no se da cuenta que esa cuarta posibilidad que él plantea en realidad no es más que la posibilidad de que Jesús haya estado loco, lo cual es irrazonable porque Jesús a lo largo de su ministerio exhibió un gran equilibrio mental y una gran inteligencia en atención al contexto para resolver cuestiones difíciles. En consecuencia, se ha mostrado que los argumentos ateos de Richard Dawkins no funcionan y que sus objeciones a los argumentos teístas son risiblemente inadecuadas. En consecuencia, queda en bancarrota intelectual el que sería el ateo más famoso del mundo. Gracias. Gracias, Dante. En verdad, sí, en estos momentos Richard Dawkins es muy sonado, considerado el ateo más importante en estos últimos tiempos. Definitivamente él, a través de estos supuestos filosóficos, ha pretendido entrar en el campo de la filosofía, pero creo que aún le falta mucho para poder tener argumentos muy fehacientes que puedan combatir al teísmo verdadero. Por ejemplo, si él hubiese sido realmente un intelectual en todo el sentido de la palabra, pues hubiese atacado no solamente los argumentos teológicos, sino también el argumento ontológico, el argumento cosmológico, y hubiera habido cierta postura para poder, digamos, decir que estamos frente a un rival, por decirlo así, de alta categoría. Definitivamente creo que hay más argumentos a favor de la existencia de Dios que los que están en contra de él. Una consulta, Dante, en relación a esta temática de lo que estamos viendo en la existencia de Dios, en tus últimas conferencias, ¿has encontrado realmente a alguien que quizás pueda hacerte dudar por algún momento de la existencia de Dios? ¿Algún argumento filosófico que quizás no hayas encontrado alguna respuesta? Lo primero que habría que apuntar es que una cuestión es el teísmo. El teísmo, la postura filosófica que afirma que Dios existe. Una cosa es ser teísta filosóficamente y otra cosa es ser creyente. Ambas nociones pueden estar muy relacionadas, pero no son lo mismo. Ser creyente implica una vida de fe, ¿no? Creer verdaderamente en Dios, creerle a Dios. De otro lado, el teísmo es una postura filosófica que, claro, se define específicamente en términos de argumentos, ¿no? Existen filósofos muy hábiles que pueden cuestionar la existencia de la realidad, pueden darte argumentos y problematizar el hecho de que la realidad externa exista. O hay filósofos que pueden defender la postura del solipsismo y que lo único que existe es uno mismo y que todo lo demás en realidad es un invento, una apariencia, una matrix. Pero incluso si viniese un superfilósofo a argumentarme que yo, Dante Urbina, no existo, o que la mesa frente a mí no existe, por más de que haya un filósofo muy hábil argumentándome eso, pues el sentido racional más primario y mi experiencia existencial más absolutamente primaria, lo que me dice es que yo verdaderamente existo y esta mesa verdaderamente existe. Entonces, lo primero que hay que apuntar es que en la medida en que uno tiene una experiencia real de fe, esto pues no es algo que se vea simplemente al juego de argumentos, porque se trata de la vivencia específica de uno. Ahora bien, en cuanto al teísmo como postura filosófica, ahí sí hay que combatir netamente en términos de argumentos a favor, en contra, examinar la evidencia, la consistencia lógica y todo ello. Bueno, puedo decir con sinceridad que al presente no me he encontrado con alguien que me plantee algún tipo de argumento que yo encuentre irrebatible para la existencia de Dios. Eventualmente me he encontrado con objeciones que he tenido sí que explorar con más paciencia y con más cuidado y un poco meterme a fondo en el estudio de ciertas cuestiones, pero no me he encontrado con ninguna objeción que
racionalmente la encuentre como irresoluble o a la cual no pueda darse una respuesta como mínimo mucho más razonable que la opinión contraria. Entonces, sinceramente, en mi experiencia, lo que yo me he encontrado es en una constante confirmación de la racionalidad del teísmo. Sí he de mencionar de todas maneras que cuando he tratado con argumentos que dependen mucho o que están muy vinculados a evidencia científica, ahí sí hay una cierta dificultad, porque los argumentos teístas que se amarran demasiado a alguna teoría científica están sujetos a que quien los defiende tiene que estar todos los días pendiente de lo que se publica en las revistas científicas y de los descubrimientos científicos, porque basta que pueda haber algún cambio y por ahí la cosa se complica. Desde esa perspectiva, yo me he encontrado con algunos tipos de objeciones a versiones de argumento teleológico, es decir, del diseño, o argumento cosmológico, es decir, de la causación del universo, que me han llevado a leer cosas muy complejas de física, sobre todo, ¿no? Y que me han llevado ahí a investigaciones detalladas, pero al final he podido dar con respuestas suficientemente razonables y contundentes, considero, sobre esos puntos. Sin embargo, para no estar dependiendo de esos vaivenes del conocimiento científico que va cambiando y que depende de lo que se va publicando, descubriendo y observando, yo prefiero los argumentos tomistas, que son de un carácter filosófico general. La ciencia puede ayudar a ilustrarlos o verificar ciertos puntos de los mismos, pero los argumentos tomistas mismos, al ser de marco filosófico general, no dependen de tal o cual teoría científica particular. Efectivamente, los argumentos ontológicos generalmente son aquellos que requieren un mayor pensamiento, y a veces estas demostraciones filosóficas o argumentos pueden caer a veces en una redundancia si no saben explicarlo o defenderlo correctamente. Dante, en relación a Richard Dawkins, estos argumentos que él ha presentado en relación al relojero ciego, evidenciando definitivamente que no tiene una base suficiente para poder argumentar que la nada pudo crear todo lo que existe, estamos definitivamente hablando de ex nihilo, ¿no? Ex nihilo, que significa que creación de la nada. Esto orienta generalmente a los cosmólogos a argumentar a favor del Big Bang, pero también cae en una redundancia el Big Bang al decir que antes de la nada había una densidad sumamente alta, una temperatura sumamente alta, y que en una milésima de segundo, pues la nada se organizó de tal manera que formó todo el universo tal y como nosotros lo encontramos, perfectamente diseñado. En ese sentido, ¿cuál sería entonces el mejor argumento para poder combatir, digamos, o erradicar esta tendencia filosófica a favor del Big Bang? Yo creo que, al igual que sucede con la teoría de la evolución, en el sentido de que incluso si fuese cierta, no llega a descartar la existencia de Dios, como mínimo a un nivel de teísmo filosófico, no lo llega a descartar. Como refería el propio Charles Darwin, reconoce por escrito que esto puede ser un reflejo de una forma en que Dios podría haber elegido crear de forma dinámica. Del mismo modo, creo que la mejor forma de combatir esta tendencia es mostrando que el Big Bang no tiene por qué ser incompatible con la existencia de Dios. De hecho, en la presentación yo había mencionado a los cosmólogos John Barrow y Frank Tipler en su libro El principio cosmológico antrópico. Pues bien, ellos explícitamente dicen que el inicio del universo en el Big Bang implicaría una venida a la existencia de la nada. Ahora bien, ¿qué estudian los físicos? Los físicos estudian la realidad física. En consecuencia, si físicamente se encuentra en el modelo del Big Bang que al final de cuentas ya no habría algo previo, sino que lo que tendríamos sería un inicio absoluto del tiempo y espacio mismo, entonces, aplicando el principio filosófico de que de la nada nada sale, si decimos que el Big Bang surgió de la nada, bueno, físicamente no había nada, pero si de la nada nada sale, entonces tiene que haber un algo no físico, un algo metafísico, o si se quiere espiritual, que dé razón de la existencia del universo. O sea, incluso
Si el modelo de Big Bang fuera cierto, eso no descartaría la existencia de Dios. Al contrario, reforzaría ciertos argumentos teístas en la medida en que el modelo del Big Bang termina implicando un inicio del universo hace unos 13.7 billones de años, aproximadamente. Y ahí uno puede aplicar, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam, el cual dice, premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene causa. 2, el universo comenzó a existir. Y como el modelo del Big Bang implica eso, sería una confirmación de la premisa 2. 3, por lo tanto, el universo tiene causa. 4, esta causa es Dios. ¿Y por qué debería ser Dios la causa del universo? Lo que pasa es que el universo es el conjunto de la realidad física en el marco espacio-tiempo. En consecuencia, la causa del universo debe ser algo metafísico, aespacial y atemporal. Y un ente que cumpla con esas características y que tenga capacidad real de causar algo como un universo, es Dios. O sea, no hay coherentemente o de forma razonable otro ente imaginable que cumpla con las características de poder causar el universo bajo esas condiciones que Dios. Por lo tanto, 5, Dios existe. Entonces, lo que podemos hacer en gran parte los teístas es tomar lo que ciertos ateos, sin entender bien la ciencia, argumentan como en contra de la existencia de Dios y mostrar que en realidad no contradice la existencia de Dios y que hasta puede utilizarse a favor de argumentos para probar la existencia de Dios. En este sentido, es interesante el planteamiento del astrofísico ateo Stephen Hawking. Si a alguien le interesa profundizar en cómo refutar a Stephen Hawking, tengo una conferencia también como de 1 hora en mi canal de YouTube de crítica a los argumentos ateos de Stephen Hawking en sus libros La historia del tiempo y El gran diseño. En este último libro, Hawking plantea que el universo puede crearse a sí mismo de la nada, sin necesidad de Dios. Pero aquí cae en un gran absurdo, ¿no? Porque Hawking dice en el capítulo 1 que porque existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo y lo hará, con base en la ley de la gravedad. Y eso es un total absurdo en vista de que, ¿qué es la ley de la gravedad? ¿Qué es una ley física? Una ley física establece una relación entre entes físicos. Solo puede haber leyes físicas o solo operan las leyes físicas ahí donde hay realidad física. Si no hay absolutamente nada, entonces no pueden operar las leyes físicas. Entonces, el decir que el universo se puede crear a sí mismo de la nada por la ley de la gravedad es como decir que la gravedad podría operar en la nada, cosa que no es factible. La gravedad solo es una relación de entes físicos y la nada no es un ente físico. No obstante, hay que apuntar también que Stephen Hawking tiene una confusión, puede ser que la haga a propósito, no lo sé, eso lo dejo como cuestión abierta, entre lo que se llama vacío cuántico y lo que es la nada. La nada es la ausencia absoluta de existencia, ninguna realidad física ni metafísica, nada. En cambio, el vacío cuántico es un ente físico. Y uno dirá, bueno, Dante, entonces el vacío cuántico de la nada puede generar el universo. No, no vale esa solución por una muy sencilla razón. El vacío cuántico ya sería parte del universo porque es parte de la realidad física espacio-tiempo, porque ya es un ente físico ubicable en espacio-tiempo. Y adicionalmente el vacío cuántico no sería eterno. El mismísimo ateo Stephen Hawking admite que tal vacío cuántico no sería eterno. Y de hecho, de acuerdo al teorema Borde-Gut-Vilenkin, formulado en 2003, habría una singularidad absoluta del universo, es decir, un inicio absoluto del universo, independientemente de las incertidumbres que tengamos sobre los momentos cuánticos iniciales. En otras palabras, uno puede discutir lo que le dé la gana sobre el vacío cuántico y todo ello, pero al final de cuentas, por el teorema Borde-Gut-Vilenkin, de todas formas se va a llegar a una singularidad. ¿Qué quiere decir una singularidad? Un punto de inicio absoluto del espacio-tiempo. Y como de la nada nada sale, entonces tendrá que haber un ser que no sea del espacio ni del tiempo y que pueda dar origen a todo esto. O sea, Dios. Excelente. Sí, efectivamente, Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo habla sobre ese tema, ¿no? La ley de la gravedad que fue capaz de poder originar todo, ¿no? Y Stephen Hawking también posteriormente habla sobre los multiversos, es decir, la posibilidad de que existen múltiples universos y por casualidad nos tocó a nosotros vivir en este universo y vivir en este tercer planeta que por casualidad también se originó la vida. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu concepción en relación a la teoría de los multiversos?
Pues diría lo mismo que en las cuestiones anteriores. O sea, los multiversos no son un hecho científico comprobado. Así es. Los multiversos son simplemente una hipótesis especulativa que plantean ciertos físicos. ¿Y por qué ha ganado importancia la hipótesis multiverso? Lo que pasa es que nuestro universo tiene unas características sumamente especiales de ajuste fino. Hay muchos parámetros de nuestro universo que si hubiesen sido solo un poquito distintos, ya no existiría vida inteligente e interactiva como la nuestra, y no existiría esta entrevista, ni tampoco existirían ateos que planteen estos cuestionamientos. ¿Cómo así? Les había citado, por ejemplo, lo que decía el propio Stephen Hawking en Historia del Tiempo. Decía que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiese sido solo una 100 billonésima más pequeña, el universo hubiera colapsado en una bola de fuego a los meros inicios. Entonces no se habría dado toda la proliferación de vida y todo eso. Entonces a los científicos les llama la atención eso. Les llama la atención de cómo este universo tiene estas condiciones tan especiales. Y como a muchos científicos no les gusta decir Dios, no quieren apelar a Dios como explicación de esto, entonces quieren buscar un mecanismo meramente naturalista que dé razón de esto. Y en virtud de eso es que se ha comenzado a dar creencia, credibilidad, apoyo a la hipótesis multiverso, porque si hay muchos universos paralelos, entonces la explicación sería que no hay nada especial en nuestro universo, sino que simplemente había muchos universos y alguno de ellos tuvo que tocarle por suerte las condiciones para que haya vida inteligente e interactiva, y que justo ese es el nuestro, que se habría dado por azar al final de cuentas y que no se requiere Dios. Y en concreto Stephen Hawking sostiene esto en su libro El Gran Diseño, su libro de 2010. Hawking, con base en la teoría M, plantea que existirían 10 elevado a la 500 multiversos, o sea, un 1 seguido de 500 ceros universos. Y uno pues diría, wow, entonces con esto queda eliminada la existencia de Dios como explicación del diseño inteligente del universo, porque al final el gran diseño de nuestro universo se debería a ese mecanismo de que surgieron muchos universos y a uno tenía que tocarle las condiciones de vida inteligente e interactiva por azar. Y el azar lo explica todo y ya no se requiere de Dios. No funciona. ¿Por qué digo que no funciona el argumento de Hawking? No logra descartar a Dios por varias razones. Uno, es una teoría especulativa, como ya apunté, no es un hecho científico comprobado, ¿ok? Lo que tenemos comprobado es que tenemos este universo, y que este universo tiene condiciones cosmológicas muy específicas que si las variamos un poquito, ya no habría vida inteligente e interactiva. Entonces, la teoría multiverso es una especulación. En cambio, los hechos que tenemos disponibles es que tenemos un universo con características extremadamente especiales. Si nos basamos en hechos garantizados en lugar de especulaciones, lo más razonable es inferir a un diseñador. Pero por otra parte, la teoría multiverso de Hawking de 10 a la 500 universos en la teoría M requiere que haya 11 dimensiones. Sin 11 dimensiones la teoría no funciona. El punto es que no hay nada en la teoría de Hawking que explique por qué debe haber 11 dimensiones. Él arbitrariamente lo impone en su modelo teórico, lo cual plantea un problema, porque uno podría decir, oye, ¿y por qué no habría 26 dimensiones? ¿O por qué no 14? ¿O por qué no 3 o 4? ¿O 5? Entonces, el hecho de que Hawking requiera una cantidad arbitraria de dimensiones para que su modelo funcione nos lleva a la cuestión de que la cantidad de dimensiones en su propio modelo requeriría de un ajuste fino, requeriría de alguien que lo especifique, porque podría haber sido de otro modo. Así que, de nuevo, podríamos estar hablando de un Dios ajustador de la cantidad de dimensiones del modelo para que el modelo funcione. Por otra parte, un sistema multiverso no logra eliminar el carácter especial de nuestro universo. ¿Por qué? El reputado astrofísico Roger Penrose, en su libro La nueva mente del emperador, calculó que la probabilidad de que surja vida inteligente e interactiva como la nuestra al azar, considerando la condición de baja entropía, sería 1 dividido entre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Ese número es tan extremadamente pequeño que ni siquiera los 10 a la 500 universos de Hawking logran anular la improbabilidad de que el ajuste fino especial para la vida de nuestro universo se haya dado al azar. Sigue siendo improbabilísimo, incluso con 10 a la 500 universos.
Así que Hawking ni siquiera logra eliminar esa improbabilidad y sigue requiriéndose de Dios porque el azar no es una explicación razonable. Y en última instancia, quiero mencionar que el real astrónomo de Gran Bretaña, Martin Rees, en 2004, lanzó un documental titulado What We Still Don't Know, lo que todavía nosotros no sabemos. Y en este documental analiza el avance de varias teorías físicas y al final del documental, que está disponible en YouTube y es muy interesante, este astrofísico cuenta que los cosmólogos comenzaron a especular con la teoría de los universos paralelos, de los multiversos. Y entonces dice, al comenzar a especular con la posibilidad de los otros universos, los físicos creían haber encontrado un mecanismo para hacer inútil a Dios. Sin embargo, la lógica les tenía preparados una trampa. Porque sucede que estos multiversos tendrían una estructura matemática tan específica que lleva a pensar en un diseñador. Es decir, incluso los modelos físicos que plantean multiversos tienen unos parámetros tan específicos y unas condiciones de simetría y supersimetría y ecuaciones y leyes maestras y condiciones físicas tan específicas, tan especiales, que los mismos multiversos parecerían, en caso de que sean ciertos, estar diseñados. Y Martin Rees termina especulando con el hecho de que nuestro universo parece una simulación de videojuegos. Pero los videojuegos no se inventan de la nada. Los videojuegos los inventa alguien. Así que incluso en el escenario en que estemos en un multiverso con estructuras tipo simulación de videojuegos, sigue siendo lo más razonable inferir la existencia de un simulador inteligente, es decir, Dios. Efectivamente, Dante, muchas personas están buscando respuestas y creo que, como tú lo mencionas, el concepto de racionalidad en relación a las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes mismas de la química o de la biología en nuestro cuerpo o en los seres vivos, realmente nos hacen evidenciar que no es el universo autosuficiente, como lo dijo Stephen Hawking, sino muy por el contrario, hay una mente maestra muy superior a lo que ha sido creado y nos orientamos netamente al concepto de Dios. Dante, muchas gracias por tu participación. Danos estas últimas palabras en la entrevista. Preséntanos también tus libros, dónde podemos encontrarlos, dónde podemos encontrar tus argumentos. Tienes este tiempo para poder presentarte. Muchas gracias. Bien, pueden seguir mi trabajo en YouTube. Pueden ir a YouTube, simplemente ponen mi nombre, Dante A. Urbina, y van a ubicar mi canal. Al presente hay más de 150 videos sobre una amplia gama de temas. Muchos de ellos son sobre estas cuestiones de teísmo y de cristianismo. Se ofrecen múltiples argumentos racionales para defender la fe. Asimismo, en cuanto a mis libros, los encuentran en Amazon. www.amazon.com, ponen Dante Urbina y les debe salir mis libros, o Dante Urbina libros, y ahí deben aparecer. Están disponibles en formato físico y formato virtual. En el caso del formato virtual lo pueden leer directamente en su celular, tablet, computadora, Kindle, etcétera. Les llega directamente, tiene el mismo contenido y de hecho es más barato. Y en el caso del sistema de Amazon para el formato físico, se los envían por correo postal a sus direcciones. Tengo una página web, www.danteaurbina.com, y me pueden encontrar en mi página de Facebook, asimismo como Dante A. Urbina. No como cuenta personal, sino como página pública, de esas que uno le da like para seguir, y ahí pueden enviarme mensajes en la página y podemos interactuar. Entonces, básicamente ahí pueden encontrar cuestiones sobre mi trabajo. En esta entrevista he hecho una explicación rápida de varios aspectos y obviamente he tenido que hablar con ciertos términos técnicos. En mi trabajo escrito o en otros videos desarrollo ciertos temas con un poquito más de detalle y trato de explicar estos temas que son bastante complejos de la forma más sencilla posible. Ese es un poco mi reto. O sea, hay gente que explica sencillo cosas sencillas, hay gente que explica complicado cosas complicadas. Pero el verdadero reto docente es explicar de forma sencilla cosas complejas sin distorsionarlas.
Y eso lleva a que la explicación debe tener el mínimo grado de complejidad necesario para que se pueda mantener la consistencia de las ideas, pero al mismo tiempo debe tener la simplicidad necesaria para que la pueda entender la mayor parte de las personas. Yo trato de buscar un equilibrio entre eso, pero claro, de todas maneras recomiendo que pues quienes quieran profundizar en estos temas vean un poco del material que tengo publicado en internet para que con más paciencia vayan entendiendo esto mejor y tengan las herramientas para dar respuesta frente a los ataques a su fe. Perfecto. Dante, ha sido un gusto en verdad haberte tenido con nosotros en este programa y esperemos que más adelante podamos contar contigo para otra entrevista. Excelente, estamos en contacto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Dante. Buenas noches. Estamos entonces en contacto. Muchas gracias. Este ha sido su programa Tiempo Clave en la radio ADR Networks. Nos vemos entonces la próxima semana.